Cuando hablas con las empresas, algunas no ven claro a lo mejor lo que es el concepto de la economía circular, pero sí que tienen claro cómo aplicar ese concepto. Lo tienen claro por varios motivos. Las empresas españolas lo primero que buscan es la eficiencia económica, y cuando tienen en su entorno un recurso que pueden utilizar, automáticamente, si eso les puede mejorar su posición competitiva y reducir sus costes de producción, la utilizan, la valorizan. Y luego además también hay una herramienta que tira mucho de los cambios dentro del proceso de las cadenas de valor agroalimentario en España, y es la demanda, la diferenciación ante el consumidor y muchas veces ante el cliente, que es el que lleva el producto al consumidor. Y luego, en última instancia, pues también lo que moviliza a las empresas a trabajar y a avanzar es la respuesta a los retos que se están planteando por las diferentes políticas que ya nos ha comentado pues Pablo, que también ha comentado Ría en su presentación. Incluso el embajador y la ministra de los Países Bajos de Agricultura. Bien, en este contexto, ¿cuál va a ser un poco la idea básica de la presentación? Pues quizá una pequeña introducción para contar algo sobre la eficiencia en el sistema alimentario español, cómo va cambiando, y luego pues vamos a recoger algunos ejemplos concretos de cómo se está aplicando esta economía circular ya en nuestro país. Y hay muchos ejemplos. He tratado de buscar uno en cada uno de los grandes sectores. Quizá en ganadería podría haber incorporado a algún otro más, no solo al sector vacuno de carne, que es el que voy a mencionar, sino también al sector porcino o al sector avícola, en los que ya hay ejemplos claros de economía circular. En el ámbito de la horticultura también buscaremos un ejemplo concreto muy ligado a los invernaderos que hemos comentado, que se han ido comentando. En el ámbito de la fruticultura también tenemos un ejemplo concreto, en este caso en el mundo de los cítricos. La olivicultura está desarrollando desde hace bastantes años una estrategia de economía circular que cada vez va cerrando más el círculo, y en la viticultura también hemos elegido una empresa, por no coger una bodega, porque hay muchas bodegas que están haciendo ya economía circular. Entonces, en este contexto, pues, ¿cuál es la situación en la que nos encontramos? Pues que para hablar de la economía circular en la cadena de valor agroalimentario, pues quizá en principio deberíamos de pensar un poco en qué es la cadena agroalimentaria. Yo creo que han saltado 2 diapositivas, pero bueno, la cadena de valor agroalimentaria incluye... Ahí, perfecto, gracias. La cadena de valor agroalimentaria es todo el proceso desde que se aprovisiona el campo o las granjas hasta que llega a la distribución y al consumo, y en ese proceso, pues tradicionalmente la cadena agroalimentaria ha sido poco eficiente, en el sentido de que generaba muchos subproductos, muchos residuos, y eso los podemos ahí visualizar un poco en grandes cifras, ¿no? El conjunto de la producción agrícola pues genera una cantidad de recursos, de biomasas, que se ha comentado ya el concepto, de recursos biológicos, de aproximadamente 30 millones de toneladas al año en nuestro país. El conjunto de los residuos ganaderos que se generan en las explotaciones, que también se ha comentado por Pablo Bernardos, pues estamos en casi 50 millones de toneladas. Estamos hablando de producto fresco, producto íntegro, no estamos hablando de materias secas. Y en el conjunto de la industria agroalimentaria, pues la cantidad de destríos, subproductos que se generan, pues nos vamos también a eso, unos 30 millones de toneladas. Por tanto, estamos hablando de una gran cantidad de biomasa que tradicionalmente se está utilizando fundamentalmente para fertilizantes, en el caso de biofertilizantes, en el caso de los residuos ganaderos, o para alimentación animal, en el caso de los residuos de cultivos, o incluso pues, para transformación en energía, en el caso de algunos subproductos de la industria alimentaria. Entonces, sobre este conjunto es donde ahí podemos generar un conjunto de valores que vienen apoyados desde 2 ámbitos, desde el ámbito de la bioeconomía y desde el ámbito de la economía circular. La bioeconomía, ¿qué es? Pues, por favor, la siguiente diapositiva. La bioeconomía, en el fondo, ¿qué es? Pues es un poco la búsqueda de herramientas que
faciliten el desarrollo de una economía diferente, una economía en la que utilice los recursos de origen biológico, las biomasas, que se producen fundamentalmente por la agricultura y por el ámbito forestal, aunque no es el caso en la presentación de hoy, pero que se utilicen fundamentalmente para producir alimentos, pero todo aquello que no va directamente a la utilización como alimento se pueda transformar en una serie de productos que tengan más o menos valor añadido. Esa es la idea de la bioeconomía, y para eso lo que hay que hacer es desarrollar tecnologías que permitan hacer o valorizar o utilizar todos esos recursos que hasta ahora iban directamente, como comentaba, a fertilizantes o a alimentación animal, o incluso a vertederos o incluso a incineración, ¿no? Entonces, esa es la idea. Tenemos por una parte las tecnologías que se desarrollan en el ámbito de la bioeconomía, y por otra parte, en los últimos años ha surgido el concepto, como se ha comentado ya, de la economía circular. Y la economía circular, ¿qué es lo que nos está diciendo? Señores, cambiemos la forma de utilizar los recursos naturales, porque si no nos quedamos sin ellos y las siguientes generaciones no van a poder hacer uso de los mismos como los tenemos nosotros. Y para eso, ¿qué nos piden? Cambiemos los modelos, seamos mucho más eficientes y además alarguemos la vida útil de estos recursos naturales en las diferentes cadenas de valor. Sí, estamos hablando de alimentación, pero podríamos hablar exactamente igual de recursos para la construcción o de minerales. En definitiva, tenemos la bioeconomía, por un lado, como herramienta, y la economía circular como estrategia para avanzar. Para avanzar en el ámbito de los recursos, que también a la vez tenemos que avanzar en el ámbito de mitigación del cambio climático. En el fondo es lo mismo, es ser eficientes con todos los recursos, y también en el ámbito concretamente de los fertilizantes, nitrógeno, fósforo, agua, como ya se ha comentado. Ahí tenemos esos dos ámbitos, bioeconomía y economía circular. Los dos confluyen, tal y como se muestra en la imagen de esta diapositiva, confluyen ahí en una intersección en la que básicamente el objetivo de esta bioeconomía circular no es nada más que valorizar, intentar generar un valor añadido de estos residuos, de estos recursos, de estos subproductos, de la cadena de valor agroalimentaria, de estos recursos biomásicos, para transformarlos en nuevos productos que puedan ir al mercado y que puedan generar un valor, y que además nos ahorren utilizar otro tipo de recursos, especialmente si estamos hablando de recursos que son renovables frente a otros recursos que son de origen fósil, que no son renovables y que además generan un conjunto importante de emisiones que impactan en el cambio climático. Esta es un poco la esencia, y sobre esta esencia es donde la bioeconomía, que es lo que nos propone la bioeconomía, nos da las herramientas para utilizar esos recursos biológicos, esos recursos que hasta hace unos años eran excedentarios, casi a veces era un problema, para extraer compuestos activos por distintos procedimientos tradicionales o más sofisticados, como aparece ahí, pues desde la destilación normal hasta los fluidos supercríticos o alguna otra tecnología, como extracción, procesos enzimáticos, como pueda ser la biocatálisis, etcétera, nos pueden llevar a obtener nuevos productos. Todo lo que es la biotecnología, y especialmente la digestión anaerobia, para obtener muchas cosas, pero por ejemplo biogás, o la fermentación para obtener pequeños ladrillos con el que construyamos nuevas moléculas que sean biomoléculas que van a sustituir a los recursos de tipo fósil o a los derivados del petróleo. También podemos aplicar estrategias y procesos químicos e incluso los termoquímicos, como la licuefacción, la pirólisis, etcétera. Varias tecnologías que están ahí, que se están desarrollando para permitir que la economía que desarrollemos basada en recursos de origen biológico a medio plazo pueda competir con la economía que se ha generado en torno a los recursos de origen fósil. Es decir, estamos descarbonizando nuestra sociedad, estamos cambiando recursos renovables por recursos fósiles, y además estamos generando economía. Esa es un poco la idea básica de estas tecnologías que nos dan la bioeconomía. ¿Y todo eso para qué? Pues para, aprovechando esos recursos que tenemos que no van directamente a la alimentación animal, a la alimentación humana, poder extraer productos que vayan a la alimentación humana, a la nutrición especializada, a la farmacia incluso, poder utilizarlo también para alimentación animal, poder
generar pues, esos materiales con los que construir bioplásticos, biocomposites, aglutinantes, fenoles, pinturas, un montón de productos que podemos generar a partir de estos recursos para hacer monómeros, polímeros que nos puedan permitir esos nuevos productos y aquello que al final, si vamos teniendo cada vez menos carbonos, pues aquellos carbonos que todavía nos quedan en ese compuesto, utilizarlo para extraer biocombustibles, para generar biocombustibles y en última instancia, pues poder generar energía. De manera que esos recursos biológicos que la naturaleza pone a nuestra disposición a través de la fotosíntesis los utilicemos de la forma más integral posible. Esa es un poco la bioeconomía circular y hacia dónde nos vamos moviendo y se va moviendo el sector agroalimentario y lo vamos a ver con algunos ejemplos. El primer ejemplo es el de la cooperativa de Ivars d'Urgell. Y la cooperativa de Ivars trabaja en varios ámbitos, trabaja en el sector porcino, pero también trabaja en vacuno de carne. Y en vacuno de carne han decidido pues, hacer frente al reto que tenemos, por una parte, de mitigar cambio climático, de reducir emisiones y de ser más eficiente, no solo ambiental, sino también económicamente. ¿Y cuál ha sido su planteamiento? Pues vamos a ver cómo trabajamos en el conjunto de nuestra cooperativa para cambiar el sistema de alimentación, cambiar el sistema de manejo del estiércol, hacerlo más eficiente e intentar cerrar el círculo de la producción de terneros dentro de nuestro propio entorno, dentro de nuestra área de producción a nivel local, que podríamos hablar local casi en este momento es regional o incluso español, y esa es un poco su idea. Y para eso, ¿qué es lo que han hecho? Pues han trabajado, o están trabajando, porque es un proceso en continuo, están trabajando en la alimentación de terneros, han modificado la tecnología de la fábrica de piensos para hacer más digestibles las materias primas, con lo cual más eficientes. Las materias primas están cambiando el modelo. Tradicionalmente iban al mercado de materias primas, ahora intentan pues, que los cereales se produzcan en el entorno de la cooperativa. Además están ensayando distintas alternativas a las proteínas, fundamentalmente de la soja. En este momento la cooperativa para la alimentación de terneros no utiliza soja en sus dietas, garantizando, por tanto, que no es de importación y además, como también hay agricultores dentro de la cooperativa, han promovido un trabajo de doble cosecha en cereales, teniendo por una parte, produciendo por una parte un cereal tipo cebada, etcétera, y luego otro cereal que es maíz, que se cosecha antes de acabar su periodo de madurez, que no lo secan, sino que lo ensilan directamente en un producto que le llaman pastone y que lo incorporan directamente ensilado en las dietas. De manera, además, luego han aplicado una economía, una agricultura, una alimentación de precisión, ajustando las dietas a cada periodo de engorde de los animales. De las granjas obtienen el estiércol que lo compostan para mantener esa calidad y mantener ese recurso de nitrógeno, de fósforo, etcétera, y reducir al máximo las emisiones de carbono, de metano asociado a ese proceso y utilizan ese compost para fertilizar la propia agricultura de su entorno, de la que luego se abastecen de los cereales. Es decir, están cerrando el círculo y en este momento, me comentaba el director de innovación, el director del área del vacuno, que estarían aproximadamente en una autosuficiencia del 70%. En un sector como es el vacuno de carne, que teóricamente pues, es más difícil de hacerlo circular. Ese sería un ejemplo. En la ganadería decía que hay otros en el sector porcino o en la avicultura que podríamos haber traído. Por supuesto, el ovino podríamos decir que es circular en nuestro país, tal y como se maneja con ese binomio, las reproductoras pastoreando los corderos, engordando en los cebaderos. Bien, otro ejemplo, un ejemplo ligado a la producción en invernaderos. Y en este caso, el ejemplo es la empresa La Unión, Manuel, ¿sí? Discúlpeme, pero tenemos... Sí, es que se nos está yendo el tiempo y no vamos a tener tiempo para el coloquio. Tenemos que terminar ya con su ponencia. Venga, en 3 minutos. ¿Qué hace la Unión? Pues no, en 3 minutos no. Le doy 1 minuto.
Venga, de acuerdo. Pues utiliza los destríos de los vegetales para, primero, extraer compuestos como el licopeno y el resto los transforma mediante una biofermentación en biopolímeros. Biopolímeros que luego los utiliza para retractilar los pepinos o para hacer las mallas de las bolsas de tomate, ¿no? Otro ejemplo que tenemos en el sector, en este caso de la fruticultura, García Carrión. Una empresa que hace zumos, Zumo Don Simón. ¿Qué ha hecho? Pues tiene sobre una superficie de 1.500 hectáreas, ha cerrado el conjunto de la producción haciendo circular, utilizando los restos de la cáscara de las naranjas para hacer los propios bricks. Y utilizando además de forma circular el agua que se extrae en todo el proceso y que se utiliza para la limpieza. Esa agua va a fertilizantes, con lo cual prácticamente tienen cerrado el círculo en el ámbito de la producción. Otro ejemplo, Cooperativa El Tejar, en olivicultura. Esta cooperativa se ha dedicado desde siempre a transformar los residuos de las almazaras. En este momento, esos residuos de las almazaras, por una parte, trabaja con el alperujo, también está trabajando con los restos de poda e incluso está utilizando las hojas del olivar para utilizar, para generar unos productos. Estoy yendo más deprisa que la presentación, lo siento, por intentar, para intentar utilizar compuestos con más valor añadido. Ahí está un poco el esquema de la cooperativa que el señor Sánchez, su director, me ha cedido amablemente. Ese sería un poco el trabajo que hace. Están cerrando el círculo de manera que aprovechan todos los subproductos de la industria de transformación del olivar. Y luego el último ejemplo era una empresa albinesa que está en Ciudad Real, en Daimiel, y que lo que hace es aprovechar todo tipo de residuos de las bodegas de obtención de vino. Incluso utiliza algo más, utiliza los sarmientos procedentes de la poda. ¿Y todo eso para qué? Para llevar al mercado un conjunto importante de productos que van, por una parte, al sector agroalimentario, por otra parte, al propio sector enológico, por otra, al sector de la farmacia y de la nutrición especializada, a la nutrición animal y por último, a la generación de bioenergía y alguna otra posibilidad más. Y para acabar, simplemente pues, llegar a la conclusión de que en España ya se está haciendo economía circular en el conjunto de la cadena de valor agroalimentaria, que hay muchas oportunidades y que lo que hace falta es desarrollar proyectos de innovación con las fuentes de financiación que las hay abundantes, pero que requieren ese esfuerzo y esa colaboración público-privada de los centros de investigación que hay bastantes también en nuestro país que están trabajando en este tema, con las empresas apoyados por estas estrategias como nos ponía el ejemplo Pablo Bernardo hace un momento, pues con las herramientas que puede dar las ayudas del Next Generation.